El compa Draco me dejó ahí en el inbox de Facebook esta nota que no había leído yo. Bueno, la vi por ahí rolar, pero no había tenido la oportunidad de leerla. La verdad es que es muy interesante. Este, esta investigación que está realizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es clave para el caso de Ayotzinapa. Este tipo de información es la que sirve para callarle la boca a todos estos imbéciles que se dejaron muy fácilmente engañar con la versión oficial del cansado Murillo Karam. Porque lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es realmente grave y revela muchísimas cosas. Les voy a compartir la información y la vamos platicando. Esta nota, compártanla mucho, compartan el video, entren aquí al Dragonario, ahí está la nota, ahí está con ese título: interrogar a militares clave en el caso Ayotzinapa, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La rescató el compa Draco de ahí de la jornada, y esto es lo que vale la pena, en verdad, leer, enterarse, porque tiene puntos muy importantes. Se las leo. El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa insistió ayer en la necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27 Batallón de Infantería del Ejército con sede en Iguala para entrevistar directamente y no por intermediación de la PGR a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural la noche del 26 de septiembre. Consideran que esta diligencia es clave en el proceso de esclarecimiento porque ellos estuvieron en varios escenarios de los hechos la noche del 26 de septiembre. Hago un paréntesis. Perdón. Este tipo de cosas son las que la Comisión Interamericana, que no son niñitos jugando a ser investigadores o a los falsos investigadores de la Procuraduría, son expertos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha investigado infinidad de casos de este tipo y ha dado de verdad resultados inequívocos, ha llegado a verdades, no a mentiras como las que nos quieren vender. Así es que yo quiero ver quién puede destruir los testimonios y lo que están diciendo en este momento. El cansado Murillo Karam, Enrique Peña Nieto y sus secuaces han estado impidiendo que se investigue al Batallón 27 de Iguala. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que es clave en el proceso, porque estuvieron en varios escenarios. Tiene que desbloquear el gobierno esa estúpida idea de que el ejército no tuvo nada que ver, al igual que los imbéciles que dicen que el ejército no tuvo nada que ver. Continuamos. Al rendir el tercer reporte de avances de la misión, desde que iniciaron su trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y la investigación judicial de los hechos, que desembocaron además en el asesinato de 3 estudiantes y heridas de gravedad en 2 más que permanecen hospitalizados desde hace 7 meses, integrantes del GIEI advirtieron ayer sobre los graves riesgos de impunidad que podría entrañar la información inicial recabada por la delegación de expertos sobre situaciones de tortura, malos tratos o violaciones al debido proceso, referida por varios de los detenidos en el Ceferezo 4 de Tepic, mayoritariamente policías ministeriales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. A nombre de los 5 expertos del grupo, 2 de ellos, Carlos Beristain y la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, explicaron en rueda de prensa las recomendaciones que han presentado al gobierno mexicano y que están pendientes de cumplimiento. También informaron de algunos avances. Entre las recomendaciones destaca la urgencia de reactivar la búsqueda de los 43 muchachos desaparecidos en colaboración con los padres y bajo un nuevo protocolo conforme a estándares internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que desde que apareció Murillo el cansado Karam el 27 de noviembre, me parece, ¿sí? Diciendo que sí, que los quemaron, que Cocula, que el basurero y que la chingada, paró la búsqueda. La Comisión Interamericana está diciendo que no, señores, que dadas las pruebas que hay hasta este momento no se puede concluir
que a los muchachos los hayan quemado, los hayan tirado en bolsas y los hayan echado al río, en Cocula. Eso es algo que no se puede determinar, científicamente no se puede probar. Y además les están diciendo que se tiene que realizar esta búsqueda bajo protocolos y estándares internacionales. En otras palabras, que buscaron con las patas o que simplemente no buscaron. Continúo. El 5 de mayo se realizó por la mediación del GIEI una reunión entre el Comisionado General de la Policía Federal de México, Enrique Galindo, y un numeroso grupo de familiares de los 43 desaparecidos, en la que se acordó reactivar la búsqueda e incorporar a los padres en la misma. Este contacto ocurrió meses después de la ruptura de comunicación entre las familias y el gobierno federal. La búsqueda continuará hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos, no hasta que se les hinchen los huevos a los imbéciles que malgobiernan. Continuamos. Subrayaron también la necesidad de unificar en un solo juzgado y en un solo expediente las 13 causas relacionadas y dispersas en 6 juzgados distintos, en 5 ciudades, donde son procesados un centenar de detenidos en 3 penales de máxima seguridad diferentes, el del Altiplano, el de Tepic y el de Puente Grande. Esto no es casualidad, lo hicieron así, justamente para que la información esté dispersa, no se pueda juntar un solo expediente en un solo sitio y sea más difícil demostrar que los imbéciles están manipulando la investigación. Insisto, detractores de Ayotzinapa, esto, vaya, no tienen forma de poder derrumbar lo que está diciendo en este momento la Comisión Interamericana. Lo más correcto es que juntes todos los expedientes en un solo lugar y que se investigue todo en un solo sitio. Es de sentido común. Continuamos. Anunciaron además que a partir del 20 de mayo, cuando el grupo regrese a México, acudirán al penal de Tepic a entrevistarse con la esposa del expresidente municipal José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa. Para la reunión con el mismo Abarca recluido en Tamaulipas no hay fecha aún, aunque se prevé que sea una de las últimas diligencias que realice el GIEI. Y aquí es donde han de estar temblando los imbéciles que malgobiernan México. Admitieron además que aunque se desconoce todavía cuál es el nivel de involucramiento, el exgobernador Ángel Aguirre obviamente es parte de lo que se deberá investigar, es decir, van a investigar a Ángel Aguirre. ¿Tortura? Beristain y Paz confirmaron que entre los 16 procesados con los que el GIEI conversó en Tepic recientemente, un número lamentablemente alto refirió haber sufrido malos tratos, tortura y violación al debido proceso. En uno de los casos, el defensor de oficio incluso pidió la aplicación del Protocolo de Estambul. Otros 10 presentaron recursos de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sirve para absolutamente nada. ¿Por qué no puede valer un testimonio bajo tortura? A ver, puede llegar uno de estos delincuentes y que de verdad diga, me torturaron y que no le hayan hecho nada. Pero si se denuncia que se torturó, se tiene que investigar si verdaderamente se torturó a estas personas. Porque si fueron torturadas para arrancarles un testimonio, nadie puede garantizar que hayan dicho la verdad, ni para bien ni para mal. Se preguntó a los expertos si de confirmarse la tortura, esta circunstancia pudiera tirar el caso contra los implicados. Respondieron que una vez tomada nota de las denuncias, procederán a contrastarlas con lo que esté en el expediente y los reportes médicos para determinar la veracidad de las denuncias, es decir, investigar si verdaderamente fueron torturados. El análisis exhaustivo de esas denuncias es fundamental para evitar que eso genere problemas, ya que, de confirmarse, tendría consecuencias legales para quienes torturaron y un impacto muy negativo, es decir, los testimonios se caen. Beristain agregó, ha sucedido en casos que ustedes en México conocen muy bien, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está diciendo en México se tortura. Añadió que serán los jueces quienes valorarán si esas denuncias tienen confiabilidad o no y qué es lo que hay que hacer. El grupo indicó
que ya en esta tercera etapa de la misión se logró analizar el desarrollo de los hechos de la noche del 26 de septiembre en Iguala en más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, con lo que a la fecha tienen ya mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques contra los normalistas, los miembros de los avispones, el equipo de fútbol local, que fue víctima colateral del ataque policiaco, y otras personas, los 6 autobuses y otros vehículos. Como lo hicieron ya en la presentación del segundo reporte el 20 de abril, quiero que noten algo. Este tercer reporte se da a mediados de mayo. El segundo se dio por el día 20 de abril. El primero se dio unos 20 días atrás. Es decir, en menos de 3 meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido más avances en una investigación donde no vienen todo el equipo y el aparato que montó el gobierno para investigar y que en 7 meses no ha concluido absolutamente nada. Esto es para que vean la diferencia de la investigación que hizo el gobierno con lo que está haciendo la Comisión Interamericana. Dice, como lo hicieron ya en la presentación del segundo reporte el 20 de abril, los expertos del GIEI insistieron en que los delitos del caso Ayotzinapa se deben investigar esto es lo más importante de lo que destaca la comisión, por desaparición forzada, no por secuestro. Esto es bien importante. A los compañeros no los secuestraron, fue una desaparición forzada, porque estaban implicados miembros del Estado, policía del Estado, probablemente el ejército. Como secuestro, dice, como figura actualmente en las averiguaciones previas, esta tipificación aún no se ha modificado. Es decir, el gobierno sigue sordo, no le conviene. Pero además recomendaron que se incluya en las acusaciones otros delitos graves, como el de la tortura, en particular en el caso del estudiante Julio César Mondragón, el joven de la Normal Rural desollado por sus atacantes. También citaron los delitos de tentativa de homicidio, en el caso de los 2 estudiantes que aún permanecen hospitalizados gravemente heridos después de 7 meses, y añadieron encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados, y estos delitos, a aquellos que no les guste, y aunque no les guste, son los delitos que cometió el ejército mexicano, que amenazó a los compañeros que sobrevivieron, entre otras cosas. Finalmente, en el tema relacionado con la atención a las víctimas, que también entra dentro del mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionaron que en el caso del joven que yace en coma desde aquella noche, Aldo Gutiérrez Solano, la Secretaría de Gobernación se comprometió con sus padres a obtener una rápida segunda opinión, ojalá y lo cumplan, una segunda opinión médica sobre sus posibilidades de recuperación completa. Y en el caso de Julio César Mondragón, al compañero que desollaron, hay un compromiso de atender la necesidad de su familia, una bebé de 1 año, su esposa, un hermano menor y a su madre. Acceso a los militares. En cuanto a la falta de respuesta a su petición de entrevistar directamente a los militares del 27 Batallón, Bernstein explicó que esta diligencia es clave en el proceso de esclarecimiento, porque ellos estuvieron en varios escenarios de los hechos la noche del 26 de septiembre. La negociación para el acceso al batallón no se realiza directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que por mandato los interlocutores del GIEI son la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la PGR. La solicitud fue presentada ya hace mes y medio. Inicialmente la PGR respondió que autorizaría dichas entrevistas si se realizaban a través de la Procuraduría. Posteriormente, la misma PGR informó que esto no era posible. El grupo insiste que no pidió entrevistar a los miembros del 27 Batallón a través de la PGR, sino de manera directa. En su comunicado, el GIEI expresó que espera la cooperación de todas las partes para llevarlas a cabo en su próxima visita de conformidad con su mandato.
Hay además otras solicitudes para poder entrevistar a personal de la Policía Federal y la Policía Ministerial que, según diferentes testimonios, estuvo presente en algunos de los escenarios de la primera parte de los hechos del 26 de septiembre. Unificación del expediente. Una de las recomendaciones centrales de los expertos del gobierno mexicano fue la integración de las más de 13 causas penales dispersas en 6 juzgados de distintas ciudades: Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca, Jalisco, y si hubiera sido por ellos mandan expedientes a China, y el internamiento de los presuntos responsables detenidos hasta ahora en 3 penales de alta seguridad: Tepic, Jalisco y el Altiplano. Apuntan que de no unificarse la investigación, podría perderse la visión integral de los hechos y se corre el riesgo de pérdida de evidencia para los hechos conexos. Insistieron, se requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. El grupo, el GIEI, considera esta medida fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto, la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera clave para determinar la responsabilidad de cada uno de los delincuentes y el propio modus operandi. Esta información es muy relevante y hemos visto cómo el gobierno se ha hecho sordo ante las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero esto exhibe, miren, si el gobierno mexicano se sigue negando a aceptar todas las recomendaciones, a permitir que se interrogue al ejército, a permitir la entrada a los cuarteles, a permitir que se interrogue a Aguirre, a todo esto que se ha negado, el gobierno está aceptando su culpa y está reconociendo de facto que ellos son responsables de la brutalidad que cometieron en Iguala. Esta información, insisto, es muy relevante. Ojalá nos ayuden a compartirla. Gracias al compa Draco por compartírmela a mí. Yo ahí se las dejo, compas. Saludos.